Hola amigos del internet, bienvenidos a su podcast, 5 pies al gato. Yo soy Mara. Y yo soy Carla. El día de hoy tenemos una ley, vamos a platicar de la ley número 20 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Y esta ley está bien interesante, no sé a ti, pero a mí me resonó muchísimo. Claro. El título tal vez no nos dice mucho, pero van a ver con las historias que vamos a contar. La número 20, la ley número 20, se llama No se comprometa con nadie. Y está buenísima, buenísima. ¿Sabes qué fue lo que más me encantó? Y te voy a confesar, de entrada me gustó mucho que los ejemplos que usa Robert Greene son de mujeres. Sí. Puras mujeres. Usa varios ejemplos de mujeres poderosas de la historia que supieron aprovechar esta ley súper bien. Uh-huh. Lo que me dejó pensando al final, que no es que haya leyes que apliquen mejor para hombres o para mujeres, pero si tomamos en cuenta la naturaleza humana, hay ciertas actitudes que se nos dan mejor a las mujeres y hay ciertas actitudes que se les dan mejor a los hombres. Claro. Sí, claro, por supuesto puedes dominar artes y actitudes tradicionalmente masculinas, así como hay hombres que también se les da muy bien algunas cuestiones que a las mujeres se nos dan más naturalmente. Pero esta ley en particular dije, claro, y ahorita van a ver de qué vamos a hablar, dije, claro, las mujeres somos bien buenas en estas artes sutiles del manejo de la política. Claro, y de eso se trata. Cuando Robert Greene nos dice no te comprometas, es no te aceleres a tomar partido por una o por otra de las fuerzas o de los bandos de un conflicto o de una situación, porque usualmente puedes quedar en medio. Y aquí hay un dicho que dice, te metes de redentor y sales crucificado. Y yo creo que es un dicho que aplica muy bien a esta ley, porque lo que sucede es que a veces dices, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? ¿No? Sí. Y ninguna de las dos necesariamente representa tus intereses, tus necesidades o tu circunstancia. Uh-huh. Por lo tanto, Robert Greene te dice, no te comprometas. Sí. Mantén tu libertad, mantén tu independencia de tal forma que tú puedas identificar cuándo y con quién tienes que acercarte, digamos, conseguir los favores, la amistad, el agrado de uno de los bandos y en un momento determinado, ¿por qué no?, con el otro bando. Lo cual a veces te pone en una situación, viéndolo luminosamente, te pone en una situación del negociador perfecto, sí, porque conoces las dos partes. Y no solo negociador perfecto, de resolución de conflictos. Exacto. Y de tierra neutral. Uh-huh. Yo pensé mucho en Suiza. No menciona el ejemplo, pero dije, claro, Suiza es un país que ha aplicado esta ley a la perfección por los últimos 100 años y están muy bien parados gracias a que lo han sabido hacer muy bien. No se compromete necesariamente con alguien. Uh-huh. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, no comprometerte, no tomar un partido en la vida es vivir un poco como paria, como ajeno a ciertas circunstancias. Uh-huh. Pero depende de cada quien. Es una estrategia. Yo en lo personal soy una persona que cuido mucho con quién o con qué me comprometo. Cuando me comprometo al 100, Yo soy igual. pero me cuido muchísimo de comprometerme con cualquier cosa. Prefiero mantenerme al margen y tener una perspectiva amplia de todas las circunstancias. Claro. Pero cuéntale la historia de Isabel I de Inglaterra, es espectacular. Robert Greene nos platica la historia de la reina Isabel I de Inglaterra, un personaje, la verdad, muy interesante. Se han hecho muchísimas películas, se ha hablado muchísimo de ella, compartió además época con Shakespeare, fue la era dorada, como se le conoce. La famosa reina virgen. Sí, fue un personaje interesantísimo. Y Robert Greene platica de cómo ella utilizó esta ley del poder en particular con maestría. Uh-huh. Casi, si no es que la inventó, la perfeccionó. ¿A qué se refiere? Que cuando ella llega al poder, después de un reinado muy turbulento de su padre, el rey Enrique VIII, claro, y Ana Bolena, una de sus esposas. Madre de Isabel. Madre de Isabel. Bueno, ella llega al poder después de un reinado muy turbulento, muy conflictivo. En 1558 llega al poder. Ella siendo una jovencita, y pues bueno, por supuesto, lo primero que le dicen es, cásate.
¿para cuándo? ¿No? Y pues Inglaterra era un reino muy poderoso y todo el mundo tenía intereses en hacer alianzas con Inglaterra. ¿Sí? Entonces, por supuesto, le presentan un montón de postores de Francia, de Austria, de todos lados donde se imaginen. Le presentan postores interesantes y duques y la presentan con una serie de alianzas estratégicas. Y recordemos también que una de las obligaciones del rey o de la reina en cuestión era dar un heredero. Entonces le decían, a ver, primero, la reina no puede gobernar sola, necesita un rey. Era como el paradigma de la época. Para empezar. ¿No? O sea, una reina mujer gobernando sola, no way. Y por otro lado, ¿quién se va a quedar cuando la reina falte? Necesita un heredero. Entonces, traigamos pretendientes. Claro, sí, todo tenía sentido, porque además era como se venían haciendo las cosas desde hace mucho tiempo. Y como dices tú, por los paradigmas también de cómo va a reinar sola. Así es. Pero ella desde muy temprana edad entendió que comprometerse, que casarse con alguien más, era compartir el poder. Y no solamente compartir el poder. A ver, ¿qué pasaba si en ese momento, ubiquémonos en el mundo, en ese contexto, si Inglaterra hacía una alianza por medio del matrimonio con Francia, en automático, digamos, había cierta animadversión con España. Sí. Si lo hacía con España, entonces Francia iba a estar como despechada. Y en aquel momento recordemos que las potencias de ese momento eran Francia, España e Inglaterra. Claro. Entonces, el juego de Isabel fue, ok, vamos a aceptar pretendientes, que vengan. Sí, porque ella fue muy polite. Sí, súper. De hecho, era una mujer muy culta, muy agradable, de buena conversación, que curiosamente le caía muy bien a los hombres. Dicen que tenía facilidad para hacer amistad. Claro. Entonces ella recibía a los pretendientes, venían las cortes, ella también iba, se la pasaban padrísimo, platicaban. Vaya, no los despechaba. Nunca. Pero no tomaba decisión. Porque además tenía ella las cartas en la mano, ¿no? Ella era la que tenía el poder de decidir. Entonces era como, mira, espérame tantito, porque también tengo que platicar con esta persona. Y mira, todavía no tengo mi favorito. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo. Y fue haciendo tiempo. Además, iba haciendo grandes amistades. Porque como digo, era muy política, no despechaba a nadie, pero tampoco tomaba la decisión. Claro, en un momento dado, había por ahí la posibilidad de firmar un acuerdo de paz con Francia, que era sumamente importante en ese momento. Claro. ¿Sí? Y que de no hacerlo podía implicar una guerra próxima con gastos enormes para Inglaterra. Entonces Isabel decía, no, yo tengo que firmar ese acuerdo de paz. Y en esos momentos le habían enviado de Francia 2 pretendientes. Eran hermanos, de hecho. Sí, uno de ellos... Eran hermanos del rey. Eran hermanos del rey en turno. Y entonces Isabel les daba alas a los dos, un poquito a uno, un poquito a otro, los tenía bastante entretenidos. ¿Y qué creen? En ese interín firmó el acuerdo de paz. Cuando firma el acuerdo de paz, a uno de ellos, que cuenta Robert Greene, que Isabel decía que hasta le detestaba el físico, que no podía aguantar estar mucho con esta persona porque no le gustaba físicamente. Sí, le hacía cortocircuito. Le hacía cortocircuito y entonces muy políticamente, muy cortésmente lo desdeñó, le dijo no, contigo no, y al otro le fue dando largas mientras llegaban nuevos pretendientes. Finalmente no se casó ni con estos 2 franceses hermanos del rey en turno, ni con nadie más. Ni con nadie, porque su estrategia fue tan exitosa que hizo el suficiente tiempo para que le llegara la menopausia. Sí. Ya no podía tener hijos. Así ¿Sí? es. Entonces fue así como, bueno, pues ya para que me caso. Y dejaron de molestarla, porque además para este entonces ya tenía sus buenos añitos en el poder, ya tenía 15, 20 años en el poder, y ya había dado muestras de que en realidad no necesitaba un hombre. Entonces a todo mundo se le había quitado la insistencia, porque habían dicho, caray, pues es muy buena reina, Inglaterra está prosperando, ha cerrado tratos, ha firmado acuerdos, lo ha hecho muy bien, ya le llegó la menopausia, ya para que se casa. Dejaron de molestarla y tuvo un reinado largo y exitosísimo, porque murió de 70 años, que para la época era mucho tiempo. Fue muy longeva y algunos dicen, ¿verdad?, que se murió grande, porque nunca se casó. De que no se estresaba. Eso es chiste feminista. Es que bueno, oiga, acuérdense también que cuando te casas, ahora sí que
pues los problemas del otro también ya son tus problemas. No. Y más en estas alianzas estratégicas, si hubiera casado con Francia o en España, te compras sus guerras, te compras sus problemas, te compras todo esto. Y el ella desgaste. dijo, me voy a concentrar en lo nuestro. Claro, ¿no? y el desgaste natural también de la maternidad, ¿no? Claro. Muchas mujeres morían al tener hijos. Entonces, Era muy esta común. mujer gobernó 44 años y murió de 70. La mayor era de paz y de abundancia y de prosperidad que tuvo Inglaterra. Sí. Y es famoso por eso, la reina virgen. Ahora, dicho sea de paso, decían por ahí, ¿no? Que le funcionó muy bien y que generaba incluso fantasías sexuales porque era intocable. Claro, porque era la reina virgen, es a ver quién la conquista, ¿no? Y no se deja, y es una yegua indomable. Así es. Y claro, y eso también es muy interesante porque Robert Greene menciona que esta aura como de deseabilidad, porque te vuelves un objeto de deseo cuando nadie logra como cerrar contrato contigo, por así decirlo, firmar contrato. Sí. Este periodo como de negociación y de conquista, pues te da un aura de mucho deseo, ¿no? Además el deseo dicen que es contagioso. Cuando alguien desea algo a alguien, de repente los demás dicen, bueno, ¿y qué le ve, no? Y también te empiezas a convertir en una figura medio mítica. Sí, totalmente. Y ese es uno de los ejemplos que pone Robert Greene cuando habla de no te comprometas. Otro ejemplo, y es muy, muy rápido el que voy a comentar, es Pablo Picasso. Ya habíamos hablado en otros capítulos de Pablo Picasso y su relación con los marchands, que eran los vendedores de arte de la época. Claro. Pablo Picasso nunca tuvo un solo marchand. ¿Por qué? Porque se daba a desear y digamos que coqueteaba con varios marchands. Y entonces a uno le decía que tenía una mejor oferta, un mejor precio para su obra de otro marchand, y entonces iba jugando, iba... negociando. No quiero usar la palabra manipular, es más bien era la estrategia que él tenía. Sí. Y curiosamente, la obra de Pablo Picasso en muy poco tiempo adquirió un valor altísimo, justo porque él no se comprometió solamente con un marchand. Sí. Entonces, no te aceleres en firmar el contrato, como quien dice, para comprometerte con una causa, con una idea o con lo que sea, tan rápido. Explórale, negocíale, siempre de manera muy política, no ofendas gente en el proceso, pero tómate tu tiempo, date a desear. Sí, y Robert Greene habla, por medio de los ejemplos que nos da, de una circunstancia que creo que vale la pena mencionar, y es cómo tú puedes conseguir lo que tú buscas, tu mayor beneficio, sin tener que venderte, comprometerte o aliarte con ninguna de las partes en cuestión. Y pone ejemplos, o sea, y también rápidamente esta mujer que me encantó, la esposa... Isabela de Mantua. Isabela de Mantua, que era Isabela d'Este, casada, ¿verdad?, con este señor Gianfranco Gonzaga, que era, digamos, el gobernador de Mantua, que Mantua era una región pequeñita. En Italia. En la Italia de las ciudades-estados de Milán, de Florencia, de Roma, de Venecia, claro. Imagínense, y Mantua. Para que me entiendan, compartían tiempo con los Sforza, que eran la familia regente del norte de Italia, con los Borgia, que eran la familia del Papa, que tenían muchísimo poder, que controlaban el centro de Italia, Roma, con los Medici inclusive. Estamos hablando de estas épocas, entonces ellos... De estos peces gordos. Sí, de estos peces gordos. Entonces ellos, Isabela de Mantua, como se le conocía, eran los regentes de este pequeño pueblito Mantua. Sin embargo, era un pueblo importante, sobre todo por su localización geográfica. Así es. Y esta mujer, bueno, su esposo era muy famoso, Francesco, ¿no? No, era Gianfranco, perdón. Gianfranco. Era famoso porque él era un mercenario, era un hombre de guerra. Muy hábil, que de hecho justamente no se comprometía con nadie, ahora sí que se vendía el mejor postor, como, bueno, tienes tu campaña de guerra campal, bueno, pues órale, pues págame, yo estoy de tu lado, ¿no? Así es, y a veces lo hacía con Florencia, a veces con Milán, y entonces digamos que vendía su habilidad en la guerra y su ejército al mejor postor. De manera muy práctica. Y como él se la vivía guerreando fuera de Mantua, la que gobernaba en realidad de facto era Isabela. Porque sí, me encantó porque ahora tenemos a Isabel de Inglaterra, Isabela italiana, de ejemplos aquí. Bueno, para hacerles la historia corta, como decía aquí mi madre, las ciudades-estado tenían muchísimo poder. Y Francia ya le había echado el ojo a Milán.
Milán gobernado por los Sforza en ese entonces porque tenía una posición geográfica y un poder importante. Luis XII decide invadir Milán. Así es. Entonces los Sforza empiezan a buscar por todos lados aliados. Sí. Ahora sí que, pues no, el Papa, los Borgia dicen, no, yo me lavo las manos, porque además tenían sus alianzas con Francia, Claro. dicen, no, yo no me meto. Claro. Los Medici dicen, no, yo no te apoyo. Entonces los Sforza se acercan a platicar con Isabela de Mantua, que para eso eran bastante amigos, hasta dicen que probablemente eran amantes. Hay un regente Sforza con Isabela de Mantua. Así es. Se acerca y le dice, oye, échame la mano. Entonces ella se va a su casa a pensar y dice, ¿qué hago? Porque, a ver, esta es una causa perdida. De hecho, ¿Sí? le dice a su esposo, ¿qué onda? ¿Le echamos la mano? Y él le dice, no, esta es una causa perdida. Viene el ejército francés a invadir Milán. No hay manera. No hay manera, o sea, no nos juntemos con Así ellos. es. Pero ella dice, pero es que si les damos la espalda abiertamente, nos vamos a ganar unos enemigos fuertes. Pero por otro lado, si los apoyamos, nos vamos a echar encima a los franceses, ¿no? Que Así claramente van a dominar Milán y luego se van a venir a invadirnos a nosotros. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues justamente ella usa sus habilidades políticas. Y también femeninas. Femeninas también, porque dicen que era bellísima, que era una mujer muy inteligente, de buena conversación, para pues hacer amistad, digamos, Sí. con ambos bandos. Se hace amiga de Luis XII. Se hace muy amiga de Luis XII. De hecho, invade, por supuesto, invade Milán. Sí, claro. Gana Milán. Claro. Ella logra convencer creo que era Ludovico Sforza, de decirle, mira, perdón, no te puedo apoyar, pero entiende mis motivos, pero sigo siendo tu amiga y acá Así tienes es. lo que necesitas y ahora sí que sigo de tu lado, pero sin entrarle a los trancazos. Porque no puedo, o sea, no No le puedo. No, es demasiado para mí, Claro. para mi reino. Ludovico Sforza lo entiende y Luis XII traba una amistad tan buena con Isabela que la hace, digamos, su constante acompañante, la invita a todos lados, a todas las fiestas, y a cambio de esta amistad que traban ambos, No Luis invade XII Mantua. Luis XII le promete proteger la independencia de Mantua contra las ambiciones de Venecia. Entonces, curiosamente, Francia termina apoyando a Mantua. Bueno, el cuento corto, pasan los años y los años y los años, y el único reino que al ir y venir de las guerras y de las ¿cómo se llama? Invasiones, etcétera, el único reino que permanece intocable, que permanece independiente, es Mantua. De todos. De porque todos. todos se agarraron a trancazos, todos contra todos. Mantua nunca estuvo con nadie, pero tampoco estuvo contra nadie. Así es. Y fue una época de bonanza y crecimiento para este reino. Así es. Entonces, es que esa es la moraleja, ¿no? Lo vemos con este ejemplo, lo vemos con Isabel, lo vemos más modernamente con Suiza. No estás en contra de nadie, no estás tampoco totalmente con alguien, o puedes estar con alguien, pero por momentos... Llevas buenas relaciones. Buenas relaciones con todo el mundo. Es ser un cónsul. ¿Sí? Yo describiría esto como la actitud perfecta de un cónsul. Exactamente. Y pues aplícanlo en su vida. Ahora sí que no se aceleren para firmar contrato, para elegir lados. Puedes permanecer un poco en tu independencia y ser un buen apoyo para la gente que lo necesita, en el momento que lo necesita, sin firmar contratos, sin comprometerte. Sin comprometerte de más. De más. Diría yo, que esa es la palabra clave. Entonces, también ve por tus intereses, también ve por tu independencia. Y bueno, yo les puedo decir, yo llevo 23 años siendo independiente, ahí con un lapsus, pero... Lapsus brutus. No, fue sumamente interesante, muy, muy enriquecedor y aprendí mucho, pero a lo que me refiero es que esta independencia es difícil conservar, porque para mantenerte independiente tienes que mantener ese nivel de neutralidad que dices tú y de objetividad. Sí. Entonces, yo creo que con esto cerramos el capítulo. Sí. Es identifica las partes en cuestión, identifica cuál es tu posición, cómo tú agregas valor a las diferentes partes, y de esto hemos hablado muchas veces. El hecho de tomar conciencia del valor que agregas en un juego político, en un juego estratégico, es importante, porque eso te permite tener este buen nivel de negociación. ¿Sí? Entonces, esperemos que esto les sirva en su vida diaria. Creo que está súper útil. Sí, así es. Sí, y muchas gracias una vez más por acompañarnos el día de hoy.
Sí, regálenos un like, un suscribir, compártanlo con sus conocidos si les gusta lo que estamos haciendo aquí. Para nosotras es un placer. Y esperamos sus comentarios. Sí, nos encanta leerlos. Muchísimas gracias. Gracias por vernos. Nos vemos pronto.